En todos los procesos que hacemos hay un principio fundamental que en el fondo viene de la estadística, y es que no debemos de usar los mismos datos para tomar decisiones y para medir el desempeño. De hecho, esto es lo que está un poco detrás de separar en el split que hemos hecho, ¿no? En entrenamiento y test, en los distintos ejemplos que hemos estado haciendo. ¿Por qué hacemos eso, no? Eso lo hacemos porque nos gustaría poder medir la capacidad de generalización de nuestro modelo, ¿no? La capacidad de funcionar bien o mal o como sea con datos no vistos durante el entrenamiento, ¿no? Fijaos que lo que normalmente hacemos es, bueno, con distintos métodos de validación, como vimos anteriormente, tenemos nuestro dataset y nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a usar el 70% del dataset para entrenamiento y el 30% para test. Con esto, ¿qué hacemos? Primeramente, con este 70%, hacemos un punto fit. ¿Sí? Luego, una vez que ya hemos hecho el punto fit, es decir, hemos calibrado nuestro modelo, pues podemos hacer un punto predict con los mismos datos con los cuales hemos entrenado, tendremos nuestro desempeño en entrenamiento y podemos hacer un punto predict con los datos con los cuales hemos guardado, los hemos guardado para test, ¿no? Tendremos un desempeño acá y un desempeño acá, los comparamos, podemos hacer este proceso varias veces para tener algo de estabilidad estadística en esos desempeños, promediamos, etcétera, que es lo que hemos hecho anteriormente, comparamos, a lo mejor resulta que a partir de aquí detectamos que tenemos overfitting, que tenemos bias, en fin, distintas cosas, ¿no? Fijaos lo que sucede en el fit. ¿Cuál es el efecto del fit, ¿no? El fit en realidad lo que está haciendo es, está determinando el valor de los, aquí miren en inglés, miren en español, el valor de los parámetros del modelo, ¿no? ¿Qué son los parámetros del modelo, ¿no? Acordaos cuando teníamos un árbol de decisión, por ejemplo, los parámetros del modelo, tenemos un árbol de decisión, son los umbrales, y esto es si la columna 1 es mayor que tal valor, y si la columna 2 es mayor que tal valor, y si es menor que tal valor. Entonces estos valores, estos umbrales, son los que se calibraban con el proceso de entrenamiento, ¿no? Con el punto fit. Esos valores eran el resultado, la decisión sobre estos valores, sobre qué datos se toma. Esa decisión se toma con los datos de entrenamiento, ¿no? Entonces es un poco el mismo principio al cual me estoy refiriendo y es el que ahora queremos generalizar, ¿no? No debo de usar los mismos datos que uso para decidir cuál es el valor de estos parámetros en el caso de un árbol de decisión, en este caso, y si fuera un support vector machine, pues los datos que están en las tripas de un support vector machine, un clasificador gaussiano, los parámetros de medias, desviaciones estándar que se calibren, etc. Lo que sea que yo haga dentro del punto fit, en el fondo estoy decidiendo valores de ciertas cosas, es decir, estoy calibrando los parámetros internos del modelo con unos ciertos datos, que son los datos de entrenamiento. Yo estoy decidiendo valores de parámetros con datos de entrenamiento. Y entonces, como yo ya he usado esos datos para una cosa, que es para decidir los valores de esos parámetros, yo ya no puedo usar esos datos, no debería de usar esos datos para nada más. Por ejemplo, para medir el desempeño que yo reportaría del modelo, ¿no? Fijaos que eso es lo que hago al hacer un split, al dejar un conjunto de datos por fuera y usar esos datos luego para tomar una decisión sobre el modelo, ¿no? Es decir, el principio que estamos usando es cada dato se usa solamente para una cosa. Si es para decidir algo, solamente se usa para eso. Si luego lo vamos a usar para reportar algo, solamente se usa para eso. Y ese es el principio general, que lo hemos aplicado de manera indirecta y bastante intuitiva para medir la capacidad de generalización que pudiera tener un modelo, ¿no? Ahora el caso que tenemos es el siguiente. En realidad, lo que hacemos en muchas ocasiones es lo siguiente. Tenemos varios modelos. Esto a lo mejor es un árbol de decisión
con profundidad máxima igual a 4. Esto es un árbol de decisión con profundidad máxima igual a 10. Esto podría ser un modelo distinto, un support vector machine con un cierto gamma. Y esto podría ser, si queréis, una red neuronal con una cierta configuración de capas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me gustaría en un momento dado seleccionar, hacer un proceso experimental para seleccionar cuál de estos modelos, y muchos más quizá, con los datos que yo tengo, sería el que funcionaría mejor, ¿no? Normalmente estoy explorando qué parámetros, estoy regulando la complejidad del modelo, a ver si consigo una complejidad, el juego que hacíamos antes, ¿no? Cuando tengo mucho bias, aumento la complejidad del modelo, cuando ya me paso la reduzco, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son modelos con distintas complejidades. Normalmente yo estoy haciendo un proceso de bootstrapping o de cross-validation o de validación de manera general con cada uno de estos modelos. Supongamos que tenemos una cierta configuración, ¿no? Un bootstrapping de, yo qué sé, 10 splits en los cuales dedicamos, por ejemplo, el 70% para entrenar y el 30% para probar, ¿no? Listo. Entonces, cuando hacemos este proceso de validación con cada uno de los modelos, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer 10 splits, 70, 30, entrenamos una vez. Otro split, 70, 30, entrenamos otra vez. Y así 10 veces. Para cada uno de estos, es decir, para todo este proceso, vamos a entrenar 40 veces modelos. Algunos modelos tardarán más en entrenar, otros tardarán menos, ¿sí? Y entonces para cada uno vamos a reportar un promedio de porcentaje de acierto en entrenamiento con una desviación estándar, por ejemplo. Esto es en entrenamiento y en test, ¿no? A ver, como aquí, por ejemplo, a ver, como este tiene una complejidad muy baja, vamos a ponerle que tiene un desempeño más bajo, y como tiene una complejidad baja, seguramente no tenga mucho overfitting. Entonces vamos a ponerlo así. Listo. Fijaos que este es el resumen de entrenamiento y de test para cada uno de los modelos, ¿no? Y aquí tendríamos pues lo que sea, ¿no? Por ejemplo, este tendría a lo mejor un poquito más de desempeño. Sí, este es el promedio y la desviación estándar del desempeño en entrenamiento de cada uno de estos splits. Y este sería el promedio y la desviación estándar del desempeño de cada uno de los modelos en cada uno de los splits, ¿no? Y aquí sería lo que sea, ¿no? Y así con todos, ¿no? Tendríamos aquí, por ejemplo, un support vector machine, pues un 70% y a lo mejor pues casi sin overfitting, ¿no? Y lo que sea, con mucha variabilidad. En fin, y así tendríamos todos, ¿no? Y ahora yo os digo, y ahora yo quiero escoger uno de estos modelos, porque este es me gustaría coger el modelo que mejor funciona con mis datos, y ese modelo es el que yo seguramente luego llevaría a producción, usaría en mi página web, en donde sea que yo use este modelo, con mis clientes, con mi sistema de analítica, etcétera, ¿no? ¿Qué modelo escogeríamos? Si quieres pausa el vídeo, piénsatelo un poquito. Pues lo más natural es decir, bueno, voy a escoger este modelo. ¿Por qué? Porque es el modelo que en datos no vistos durante el entrenamiento es el que mejor rendimiento ha tenido. Perfecto, y entonces escojo este modelo. De todo este proceso en el cual yo tengo un montón de modelos, el resultado final de este proceso es la decisión de usar esta configuración de un árbol de decisión con max depth igual a 10. Perfecto. Y ahora yo te pregunto, ¿y cuál es el desempeño de este modelo? Uno podría decir, bueno, pues el desempeño de este modelo es el 75% en generalización. Bueno, pues ahí acabamos de cometer el error que estamos tratando de evitar. Fijaos que estamos usando los datos. ¿Cuál es el criterio con el cual nosotros estamos escogiendo M2 en vez de M1 o cualquier otro? El desempeño en los promedios de validación, ¿cierto? O de test, acá, ¿cierto? Eso es una decisión
que estamos tomando con los datos de validación. Por tanto, si nosotros ya tomamos una decisión con los datos de validación, no los podemos volver a usar. Es decir, no los podemos volver a usar para decir, bueno, yo tomo esta decisión y el desempeño de este modelo es este. Porque estaré usando los datos de validación para dos cosas. Para seleccionar este modelo y además para reportar un desempeño. Y esto, en el caso de hacer una división, de entrenar y medir, es como más inmediato, es más evidente, ¿no? En este caso es un poco menos evidente, es más contraintuitivo, ¿no? Uno tiene la tentación de decir, bueno, pero si yo ya tengo aquí el 75%, ¿por qué no lo puedo reportar, ¿no? Pues bueno, el problema estadístico, el reto estadístico es este, ¿no? No puedo usar un mismo dato para dos cosas distintas, ¿no? Por tanto, aquí lo importante es darse cuenta que yo estoy usando los datos de test para hacer una decisión. ¿Cuál es la decisión que estoy haciendo? Estoy cogiendo este modelo en vez de cualquier otro de los dos o tres o los que tenga, ¿no? Y esa es una decisión que yo estoy haciendo usando estos datos, ¿no? Y ahora me preguntan, ¿cuál es el desempeño de ese modelo que has escogido? Yo ya no puedo usar esos datos, tendría que usar otros datos para tomar una decisión de ese modelo, ¿no? Es más, hay otra pregunta, ¿no? Y entonces, porque fijaos que esto es un promedio de 10 modelos que se han entrenado y en realidad con distintos splits de entrenamiento, ¿no? Y entonces en realidad yo tengo 10 modelos distintos, uno entrenado con un split de 70, con los cuales yo estoy promediando este resultado y este resultado, ¿no? Uno entrenado con un split de 70, otro con otro split de 70, otro con otro, etcétera, ¿no? Y tengo 10 modelos. Ya tengo 10 modelos físicamente entrenados y calibrados con datos distintos, algunos pueden que sean los mismos datos, otros no, según se haga el split. Entonces, ¿cuál de estos modelos cojo yo para poner en producción, para poner en mi fábrica, en mi sitio web, en mi aparato de IoT, en mi Raspberry, en donde sea, ¿no? ¿Cuál es el que cojo, no? Pues bueno, esto es el reto que nosotros vamos, en este notebook que vamos a ver, este es el reto que nosotros vamos a abordar, ¿no? En general, lo que vamos a hacer es decir, bueno, entonces vamos a partir nuestros datos en un conjunto de test. Y fijaos que aquí estoy abusando un poco de las palabras, la literatura y en distintos ámbitos es probable que estos términos a lo mejor se intercambien un poco, pero bueno, yo voy a dejar un conjunto de datos, por poner algo, un 10% de datos los voy a dejar para test, pero para test en el sentido que no los voy a tocar en todo este proceso que he hecho aquí, yo no los voy a usar, yo solamente los voy a usar para medir este rendimiento del modelo que yo ya haya elegido, ¿no? Y yo voy a, entonces, cuando todos estos datos son los que voy a llamar de train y validación, y sobre estos datos son los cuales yo voy a hacer el 70-30, por ejemplo, el 70-30, asumiendo que esto es el 100%, ¿no? Que en realidad es el 90%, esto es el 70 al 30 de lo que me queda, ¿sí? Y entonces todo este remuestrear datos para hacer un 70-30 o como configure yo mi validación, lo voy a hacer con estos datos. Por tanto, con estos datos son los datos con los cuales yo voy a generar todas estas medidas. Y con estos datos yo seleccionaré el modelo que sea, este modelo, o el que sea, ¿sí? Y entonces voy a dejar estos datos para medir el desempeño. Una vez, y fijaos, yo ahí todavía tengo que solucionar, bueno, ¿y con qué modelo mido el desempeño, no? Entonces normalmente lo que yo voy a hacer es decir, bueno, yo voy a seleccionar este modelo, que en el fondo más que este modelo es esta configuración, un modelo con un árbol de decisión con profundidad máxima igual a 10, y entonces una vez que yo ya he usado todos estos datos con mi validación o como sea, para escoger un modelo, ahora voy a hacer el punto fit con todos mis datos de train y validación, y voy a hacer el punto predict con mis datos de test. Y esta va a ser la única vez que yo voy a usar mis datos de test, ¿sí?
¿sí? Y este es el rendimiento que yo voy a reportar. ¿Sí? Y es un número, fijaos que solamente hay una partición, no es un más menos nada. Lo podría hacer, todo este proceso se podría repetir varias veces y entonces mirar si siempre se escoge el mismo modelo, haciendo una partición de test distinta. Eso no se suele hacer mucho porque ya computacionalmente es muy pesado. Fijaos que ya para hacer esto una vez son 40 entrenamientos que tengo que hacer si estuviera escogiendo entre 4 modelos. Si hago este remuestreo varias veces, pues son 40 por cada una de las veces, ¿no? Entonces, bueno, ese es el principio, esa es la manera de trabajar y eso es lo que vamos a ver en los notebooks, en el notebook correspondiente.